Bienvenidos a Saetas, un espacio dedicado a todas las personas que estén involucradas en los grupos de alabanza cristianos. Acá tocaremos temas prácticos, muy importantes, temas de edificación espiritual y más, mucho más. Comenzamos. Muchas bendiciones, amigos, mi nombre es Freddy Vela y estoy aquí con mi compañero Moisés de León. El tema de hoy que vamos a hablar va a ser músico bueno y músico malo. Si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia hay un personaje bastante famoso que se llama David. Muchos pues conocemos, estando en el ministerio de alabanza es un ejemplo para nosotros que es de la correcta alabanza, pero algo que lo describe en la Biblia es que dice que era un buen músico. Y creo que esa palabra cuando describimos esto de era bueno, es un requerimiento, y porque si no, no estaría descrito en la Biblia. Considero yo de que si en la Biblia decía que David era un buen músico, creo que era porque había un estándar que tenía que él cubrir, que cuando David llegaba solo a tocar, dice la Biblia, que el espíritu se calmaba. O sea, yo me imagino hasta cierto punto que llegaba David sin cantar algo, sin deseo, solo con tocar. Él, pues, él por la unción hacía que el espíritu se calmara. Y qué impresionante que solo con la habilidad que él tenía, él podía hacer que el espíritu pues se calmara en Saúl. Y creo que es importante que pudiéramos tocar este tema, porque en nuestras iglesias o en donde nos podamos estar congregando, a veces podemos tener pues un grupo selecto en el que pues somos buenos en técnica, pero tal vez en lo espiritual tal vez los hemos descuidado hasta cierto punto. O al revés, que tal vez en lo espiritual estamos bien y en la técnica estamos dejándolo por lado. O puede ser en el caso, pues, que ninguna de las dos. Ese es el peor. Sí, que no hay técnica y no hay espiritualidad, digamos, no hay... Es que no hay tiene que haber un equilibrio. Exacto. Pero, bueno, entonces, veámoslo primero. Entonces, ¿qué es un buen músico? Mira, creo que un buen músico es un concepto integral. Es aquella persona que está apasionado por lo que hace, que le gusta el instrumento que toca, que ensaya, pero que también busca la palabra de Dios, busca la llenura del Espíritu Santo. Es aquel que está bien tanto en lo técnico como en lo espiritual. Porque como bien decías, no sirve de nada ser un músico experto tocando, pero si la unción no te acompaña, vas a ser como un címbalo que retiñe. Entonces no pasas de ser un experto. Pero cuando ya entra a batear la unción, Dios hace cosas grandes. Entonces un músico bueno, considero yo, que tiene de ambos lados. Toca bien, pero busca la presencia de Dios y su palabra. Y es que mira, en la palabra de Dios te enseña cuáles son los instrumentos que le gustan a Dios, cuál es la música que le gusta a Dios. Te dice cómo cantarle a Él. Porque en la Biblia habla acerca de que hay que cantarle con salmos, con himnos, Con cantos espirituales. con cánticos espirituales. Entonces, por ejemplo, yo sé que se puede danzar con un cántico suave, pero cuando la Biblia habla, alabadle con júbilo, ya no es un cántico suave, ya no es una alabanza suave, es diferente. Entonces la Biblia sí te dice cómo le tenés que alabar. Entonces, pero un músico que busca la palabra, lo va a saber. Pero alguien que no le gusta la palabra, no va a saber qué es lo que le gusta al Señor. Por supuesto. No, y va, hablando de esto de definir, perdón, un músico bueno y un músico malo, al final de todo esto es para que entre nosotros podamos decir, bueno, yo puedo ser un músico bueno o yo puedo ser un músico malo. Pero bueno, ¿cómo identifico yo que soy un músico malo? ¿Qué me hace ser un músico malo? Porque yo he conocido gente que, por darte un poquito de lo que vamos a hablar hoy,
he visto gente que es buena en técnica, o sea, hablando Sí. pero son maestros de la música. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es pianista. Es buenísimo para tocar, o sea, es muy bueno, le ha aprendido muchas cosas, pero lo malo es de que en el grupo donde él está, no está a su nivel técnicamente. Entonces, cuando tocan en grupo, él por sobresalir por la técnica que ya maneja, se oye hasta mal. Entonces yo puedo decir, entonces ¿quién es el músico? Entonces ¿quién es el músico malo? ¿El que sabe técnica Sí. o en los que están en conjunto tocando la misma base? Pero entonces, aparte de ver lo espiritual, que es lo de un músico bueno, lo de un músico malo, entonces no solamente sería de que no solamente lea la Biblia, sino que también pueda estar descuidando su técnica, pueda estar Sí, descuidando. sí, definitivamente. Ahora bien, muy, ¿cómo podríamos dividir esto de los músicos malos? ¿Cómo yo puedo ver la diferencia de estos dos? Yo lo veo, o podríamos dividir a los músicos malos en dos. El asunto es de que, por ejemplo, hablando de la técnica, Ujú. un músico malo es el que no se esfuerza, el que no ensaya, es aquel que pudiendo llegar temprano a un ensayo, llega tarde, pudiendo ir al ensayo, no va. Eh, y a pesar de que tal vez tenga talento, Ujú. pueda tener un talento muy, muy bueno para poder tocar, dice, "Ah, es que tengo pereza de ir al ensayo de tocar con ellos". Entonces, técnicamente lo convierte en un músico malo, porque su amor no es suficiente, su amor por la obra de Dios no es suficiente para que él se esfuerce. Y el otro grupo de músico malo yo lo podría ver en el área espiritual, que son aquellos que tienen orgullo, que son altivos, que podría ser, como decías hace un momento, podría ser que pueden tocar, pero que ven con menosprecio a los demás músicos. Entonces, aunque toque bien, va a ser un mal músico porque no está en la unidad del espíritu junto con sus hermanos. Entonces, un músico en lo espiritual es aquel que no se deja enseñar, que no se deja corregir, que no se sujeta, que no busca de Dios, o sea, ni lee la palabra. Tal vez llega al culto, va, toca, y a la hora de la prédica está jugando con su teléfono, qué sé yo, algún juego, que está distraído, que está chateando con alguien. Entonces, esa persona en lo espiritual es un músico malo también. No, y fíjate que ahorita que mencionabas esto me atraía mucho a memoria. No sé si alguna vez has leído un pasaje donde habla de un personaje que se llama Kenanías. Increíblemente, no aparecen tantos capítulos, pero lo que deja de ver a veces es muy impresionante porque en unas versiones dice que era el encargado de los músicos, otras versiones dice que era encargado de las voces y de los directores de alabanza en aquel entonces. Pero yo leía una versión que dice que era la ayuda de los sacerdotes. O sea, Ujú. creo que como buenos músicos, por ejemplo, en este caso, en referencia a que Ananías dice que era experto en lo que sabía hacer. Sí. Entonces, cuando habla que era ayuda de los sacerdotes, pongámoslo en estos tiempos actuales, era ayuda de su pastor, era ayuda de los ministros que lo cubrían, Ujú. pongámoslo así, de los levitas. Pero me impresiona de decir de que, por ejemplo, yo puedo caer en calidad de tal vez músico malo si por algunas situaciones, por ejemplo, me ha pasado de que a veces el ministro está predicando y la palabra es preciosa, o sea, y quiere el ministro terminar con una administración de acorde a lo que predicó y por causa del músico que como decís pues se está distrayendo, está chateando o se va a la cafetería a comer o se sale a mitad de culto y no está en sintonía con la palabra y cuando se suben a ministrar no saben qué cantar, no Sí. saben qué tocar, entonces Ujú. ahí es donde se pierde la bendición que tal vez el Señor quería derramar en plenitud y por ser yo en calidad de músico malo no lo supimos administrar o no supimos cómo
explotar esa bendición, porque al final de todo esto creo que es importante, como decís vos, pues estar atento a la palabra, no solo que es un chance de, llegamos a tocar y hasta ahí terminó todo, No, pero no es solo así. no solo así, sino creo que parte de nuestro oficio como ministros de alabanza es estar atentos a la palabra, a la profecía, a todo lo que el A todo Señor... el ambiente. Es que miramos, fíjate que yo veo algo, que cuando en un culto alguien está, como te dije hace un momento, está distraído, no está en sintonía, no está en la unidad del espíritu con los demás, siempre se pierden batallas, siempre se pierden bendiciones, porque como bien decís, el músico salió a la cafetería, fue a comer algo y todo lo que querrás, pero regresa y no pregunta, mucha, ¿qué pasó? ¿Todo Claro. bien? ¿Alguna novedad o qué vamos a tocar? No, simplemente regresa y en su mismo rollo sigue distraído. Y el ambiente está propicio para que el Señor derrame sus bendiciones sobre el pueblo. Y viene este músico y en lugar de tocar una canción que va acorde, toca otra. O toca la que le dijeron, pero no se acuerda cómo va y la toca mal. Entonces, hay gente que tiene su oído bien afinado y tal vez no sabe nada de música, pero sí siente y percibe los errores. Entonces sabe que una nota, entonces eso lo estorba. Y eso le pasa mucho a los músicos. A cualquiera que esté en alabanza sabe cuando alguien se equivocó y eso, por mínimo que sea, puede llegar a estorbar. Y no digamos, se crea una incomodidad también con el ministro, porque el ministro, esperando que su equipo de alabanza responda y estén en unidad con él, se da cuenta que no. Entonces el ministro, recuérdense que el ministro es un ser humano todavía, Claro. es un hombre con sentimientos y todo. Entonces el sentir eso va a crear una molestia. Por Entonces de supuesto. ahí se pierden batallas, se pierden bendiciones porque la gente pues no está en la unidad. Y entonces al final de cuentas Dios siempre desciende y siempre bendice. Pero podría bendecir más si todos estuviéramos en la jugada. Por supuesto, no, y creo que es algo que escuchaba de un pastor en una ocasión, decía de que la alabanza prepara el corazón de la gente y digo, sí, la alabanza prepara el corazón de la gente y la palabra es la semilla que como ya la tierra ya está preparada, ya nos hace sensibles a recibir la bendición y obviamente cuando la palabra semilla cae en los corazones es donde ahí donde revienta el fruto de la bendición. Entonces, como yo le decía en una ocasión a mis pastores y les decía, nosotros tenemos más del 50% del culto. Sí, Hablando, hombre. hablando en números, pongamos, tenemos la alabanza y la adoración, que por lo regular casi es una hora. Ujú. Por lo regular en casi todas las iglesias. Y encima tenemos la administración, que es el final. O sea, la predica es tal vez un 40% de todo el espacio que conserva Sí. un servicio. Y que tengamos esa responsabilidad, creo que pues, imagínate que en la Biblia se menciona unos personajes que se llamaban los coatitas, que eran los destinados a ver los instrumentos preciados. Sí. O sea, el Señor le da, digamos en este caso a nosotros como ministros de alabanza, su altar, los instrumentos preciados del altar y que vengamos a jugar con ellos, yo creo Hacer que cualquier cosa, hacer vamos. cualquier cosa o llenar un espacio. O sea, a veces yo he visto en iglesias que cantan solo por cantar. O sea, Es bien difícil. exacto, es difícil porque no hay una disposición de el Señor puso esto en mi corazón y hay que ministrar júbilo, hay que ministrar sanidad, hay que ministrar, o sea, creo que cuando se hace las cosas solo por llenar un espacio también caemos en calidad de mal músico. Sí. Mira, fíjate que yo, ahorita que estabas hablando, te lo quiero mencionar porque no quiero que se pierda el hilo de esto que dijiste, porque es muy importante. En la Biblia enseña que cuando el pueblo de Israel estaba en su transitar, que estaban saliendo de Egipto, y Dios les mandaba el maná, la Biblia enseña que caía una escarcha Ujú. sobre el suelo, y sobre la escarcha
caía el maná, para que el maná No tocar. no tocara el suelo, no se ensuciara, no se contaminara. Y el pueblo podía recoger el maná que estaba sobre la escarcha y lo podía comer. El asunto es que el maná se podría, se vencía, se arruinaba. Entonces el maná había que aprovecharlo en el tiempo que había que comerlo. Por eso te decía que se pierden batallas. Porque tal vez los que estamos encargados de hacer esa preparación somos los de alabanza. Somos los que formamos el ambiente propicio para que caiga la palabra en un corazón que acaba de ser bendecido por la presencia de Dios. Por supuesto. Pero si nosotros como músicos tocamos mal o tenemos una mala actitud, definitivamente la palabra que caiga no va a caer sobre escarcha, va a caer sobre la tierra. Y puede ser que ese maná ya no vaya a ser comestible para la persona que lo está recibiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la función de la alabanza es tan importante, como decías, que tiene el 50% de la participación. Y somos nosotros, los de alabanza, los ayudantes. Ese ayudante que mencionabas de Kenanías, somos los ayudantes del pastor. Tenemos una función tan importante que no la podemos menospreciar por tener una mala actitud o por no esforzarnos a la hora de estar tocando. Por supuesto. Porque no ensayamos, que porque aquí, que porque allá. Entonces, no podemos estar poniendo pretextos. Y fíjate que yo me recordaba, Freddy, que en la palabra de Dios, uno de los pueblos más guerreros y que más batallas peleaba era Judá. Entonces, pero Judá era un pueblo especialista en guerra. Y estaba siempre dispuesto, estaba siempre preparado para la batalla. Entonces, un soldado que no se prepara, definitivamente va como carne de cañón, como se le dice comúnmente, que son los que mandan al frente y lo más seguro es de que son a los primeros que matan, porque no están preparados. Entonces, la gente de alabanza tiene que tener la actitud de un soldado, de estar siempre al pie del cañón, siempre estar preparado, listo, dispuesto, porque lo está haciendo para su Señor. Y entonces la alabanza tiene que quitarse muchas malas actitudes que tenemos. ¿No? Y qué impresionante ahorita que hablamos de la actitud, que pues ya vamos un poquito más dentro del tema del músico bueno y músico malo, que impresionantemente me recordabas mucho al ejemplo de Gedeón y de su ejército, que era un ejército pues numeroso, y que el Señor le dijo, hay que hacer filtros, pero yo me pongo a pensar, ahí van los 300 valientes de Gedeón, o sea, que hubieran ido más, pues al final iban ahí los que tenían. ¿Por qué hacer filtros y quitar gente? Porque obviamente iban, como decimos, iban a hacer carne de cañón, iban a morir por sí, y posiblemente iban a perder por esa gente que tal vez tenían miedo o que se abalanzaban frenéticamente hacia las aguas, que cuando había pues esa prueba que les ponía el Señor. Entonces yo me ponía a pensar, a veces hay mucha gente dentro de los grupos de alabanza que a veces en vez de ser de bendición, estorban en el sentido, no de una manera, de física, sino en el sentido de que por su mala consideración. Si yo te contara. No, y es en serio, porque al final de todo esto, como le digo, no es un juego, o sea, no es. No. Yo me topé en una ocasión en un ensayo en una iglesia donde dijeron, hermanos, estábamos hablando de la presencia de Dios y estábamos hablando del agradecimiento y muchas cosas en nuestro devocional. Y me recuerdo que le preguntaban a algunos músicos, a ver, hermano, ¿por qué usted está en la alabanza? Y los muchachos le decían, es que a mí me gusta tocar. A mí me gusta tocar trompeta, me gusta tocar piano, pero ¿dónde está el decir yo soy un ministro de alabanza? Yo fui creado para esto, yo estoy estoy agradecido con el Señor porque me salvó y yo tengo que servirle al Señor. O sea, ¿dónde está esa expresión? Pues es lo que te decía, no es un juego.
O sea, esto es una responsabilidad, serio, eso sí. es una cosa seria. O sea, no es como decimos, somos guerreros, somos gente de batalla y que no conozcamos ni nuestro propio instrumento de guerra, no conocemos nuestros ambientes en los que nos movemos, esto nos hace un mal músico, eso nos hace un mal guerrero, pongámoslo hasta cierto punto. Sí, Pero mira, con todo esto del mal músico y el buen músico, estamos viendo ahorita la actitud, estamos viendo el carácter de un mal exacto, músico. sí. ¿Qué consideras? ¿Qué otras cosas, aparte de como lo que veníamos hablando, de no tomar en serio, digamos, en este caso la palabra, o no estar al pendiente de la administración o algo, qué otras cosas consideras que pueden afectar como mal músico? Digamos, yo podría pensar, digamos, que sea alguien que no obedezca su cobertura o que no sean obedientes si les dan Exacto, una sí. instrucción, mira, tienes que hacer tal cosa y no la hace, pues eso también recae Sí, en un mal músico. definitivamente. Fíjate que ahí sí que para exponerse uno, me recuerdo en una ocasión donde a mí, mi pastor en una ocasión me dijo, eh, donde estaba trabajando, tenemos una temporada alta, noviembre y diciembre más o menos, Ujú. y me da risa de que yo estaba, digamos, acostumbrado hasta cierto punto de que yo le hablaba a mi líder, le decía, mira, me voy a ausentar esta temporadita porque me toca trabajar de lunes a domingo y me toca que irme. Ujú. Ay, el líder me decía, está bueno, yo por lo menos ya tengo tu caso, yo conozco y está bien. Pero ahorita, pues, con mis pastores, que ahora son mis encargados de alabanza, pasó la misma situación. Me tuve que ir a trabajar noviembre y diciembre y me tocó decir, mire, pastor, fíjese que me toca ir a trabajar y etcétera, etcétera. Ah, bueno, ponete de acuerdo con el otro hermano, que el otro bajista, y para que él también esté enterado. Y créeme, así me confieso, pecador, dirían por ahí. Yo no le avisé. O sea, porque al final creo que Mal músico, para mal más músico. música, sí, perdón. Me confieso, pecador. No, créeme que, que no le avisé. Creo que igual por el estrés del movimiento de temporada Ajá. alta, entonces se me pasó por alto. Y fíjate que se convirtió en un problema mucho mayor, porque fíjate que al final de todo esto, por ejemplo, el hermano como no estaba enterado de nada, no sabía mi situación, por ejemplo, cuando a él le decían, mira, te toca tocar porque Freddy no va a venir. Entonces él se sentía como un reemplazo, como un segundo. O sea, si Sí, Freddy no viene, yo soy el que lo tengo que cubrir, no como eres necesario para la alabanza y este es tu exacto. privilegio, sino Ujú. venís a cubrir el privilegio que Freddy no puede venir a ver. O sea, y fue un malentendido que se dio a mayores. O sea, entonces como digo, por pongamos una desobediencia, porque si fue desobediencia mía, que digo, no le dije y se armó, pues, pucha, un problema que como le digo, con el hermano lo platicábamos hace poco y igual juntamente con mis pastores, donde nos perdonamos y tanta cosa, donde digo, como una cosa tan sencilla como avisarle, mira, Sí, fíjate siervo que no voy a estar por X y motivo, se puede volver un problema mucho mayor, que como te digo, si el hermano hubiera estado enterado de mi situación laboral, él hubiera dicho, ah, sí, yo lo estoy cubriendo porque él por trabajo no puede, pero él se sentía así como que, o sea, como un segundo, como decir, este no es mi privilegio, es el privilegio de Frey, y si Frey viene, yo ya no toco. sí, no, y es que mira, fíjate que los de alabanza, como es un privilegio de altar, siempre van a estar en un lugar alto. Y Claro, no me refiero a un lugar, sino que me refiero a una posición espiritual. Y estando en un lugar alto, están expuestos. por supuesto. Los de la alabanza siempre van a estar expuestos a que todos los miren, a que todos los juzguen. Y esa es una de las situaciones que a veces no se comprende, porque tal vez, por decirlo así, en tu caso, tal vez no fue tu intención, simplemente se te olvidó, pero fuiste juzgado como un mal músico, Claro. hablando de que este no quiso avisar. Pero así pasan muchas situaciones. Fíjate que hace muchos años me pasó una situación en un grupo de alabanza.
Los hermanos tocaban, el grupo de alabanza tocaba, pero vos sabes que siempre en los grupos de alabanza hay gente que se lleva bien. El bajista se lleva bien con el baterista y solo se hace una medio seña, ya saben qué hacer, o con el pianista, y siempre hay una comunicación bien especial en el que solo una miradita se hacen y ya sabes lo que vas a hacer. Perfecto. Eh, pero esos hermanos benditos, que les mando saludos, los hermanos se hacían un ojito y se reían, pero no era algo exagerado, pues, o sea, como quien dice, y se reía, ¿verdad? Los músicos me van a entender. El asunto es de que una hermana, que dicho sea de paso, por favor, hermanos, si van a ir al culto, métanse, hombre. No vean la cara de los músicos, no vean la cara del director, si ellos hacen o no hacen. Si el pueblo llega es porque está necesitado. Entonces cierre sus ojitos y métase. Y si tiene la oportunidad de poder hacer a un lado los errores que pueda escuchar, métase de cabeza. Usted y yo estamos necesitados de la presencia de Dios. Pero esta hermana bendita estaba muy atenta a lo que pasaba. Y entonces en una de esas me llamó el ministro y me dijo, mira, me dijo, hay una situación, fíjate que los muchachos se ríen demasiado en el culto. Entonces, ¿comieron payaso o qué? ¿Qué está pasando? Que todo lo agarran de broma. Entonces vine yo y dije, bueno, vamos a corregir. Hablé con los muchachos, esto y esto pasó. Dije, una hermana se quejó y esto y el otro. Entonces, cambiaron. Entonces ya los hermanos bien obedientes, bien chulos, ya estaban serios y entonces tocaban serios. Y obedecían y todo así, aquella solemnidad, ¿verdad? El asunto es de que la misma hermana, cuidado con esa gente, la misma hermana llegó y le dijo al pastor otra vez, mira, hermano pastor, yo no sé qué pasa con los músicos, con los de la alabanza, trompudos vienen a tocar. O sea, como que están enojados, ¿los obligan a tocar o qué? Entonces ya vino el pastor y me volvió a decir, mira, se volvieron a quejar de los... ¿Y ahora qué pasó? Es que dice que pues, tocan enojados o bravos. Y le digo, ¿de casualidad no fue la misma hermana la que se quejó? Sí, me dijo, ya vele. O sea, con ella no quedamos bien si nos reímos, no quedamos bien si estamos serios. Entonces yo le sugerí en esa ocasión, sí me molestó un poco y le dije, ¿sabe qué? Vamos a mandar a poner una cortina o vamos a polarizar la cabina de la batería para que no nos miren porque la hermana se distrae mucho. Entonces, en esa ocasión el pastor entendió el concepto y el pastor pues ya nos defendió y nos ayudaba, nos daba cierta libertad porque no era solamente de reírnos, tampoco solamente de estar serios. Entonces, lo que te tengo que decir es de que tiene que haber un equilibrio, Por supuesto. para que no seas tachado como un mal músico. Y entonces, como estamos expuestos, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo porque no le gusta tu uniforme, no le gusta tu barba, no le gusta tu corte de pelo, o sea, siempre. Entonces, pero ahí hay una gran diferencia, porque no es que seas un mal músico, sino que hay la percepción de gente externa puede llegar a acusarte. Entonces, si sos un músico que nos está viendo y te han acusado de que no les gusta cómo tocas, pero tal vez lo que no les gusta es tus zapatos, qué sé yo, algo superficial, poner en las manos del Señor esa situación y seguir adelante. Este podcast se trata no de señalar lo malo, sino que se trata de tratar de animar a los músicos a que sigan adelante, a pesar de que puedas estar fallando en algo, tenés que saber que podés salir de esa situación. O sea, si no te estás esforzando y le pedís al Señor, el Señor te puede ayudar para lograr
ser una persona esforzada y valiente que sigue adelante. Porque la función que tiene un músico es tan importante, pero tan importante que no podemos darnos el lujo, hermanos y amigos, de, de decir, ah, bueno, tuve un problema, ya no sigo. No, al contrario, tuve un problema, ese problema me va a hacer más fuerte y voy a seguir adelante. Porque pues el Señor se agrada de la gente valiente. Por supuesto. El Señor se agrada de la gente que se esfuerza. El Señor se agrada de la gente que aún teniendo necesidad, ya sea económica, alguna necesidad familiar o de cualquier índole, es gente que sigue buscando de Dios y sigue esforzándose. Entonces, esta es una palabra de aliento para todos aquellos que han sido atacados injustamente, de que son un mal elemento en la alabanza. No, al contrario, sí, adelante. Hay que esforzarse porque muy aparte es cuando tenemos una mala actitud, que eso se ve en lo interno del grupo. Exacto. Eso se ve en lo interno, ¿verdad? Eso se ve en aquel músico que lo que hace es que juzga a su pastor, juzga a su líder y dice, no, mira, Freddy, ese que está de encargado ahorita en la alabanza, no sabe lo que está haciendo. Yo haría tal cosa. Y cuando le dan la oportunidad que haga algo, no lo No hace. hace, sí. Entonces, son cosas bien, bien delicadas. No, y creo que es increíble, mira, como te digo, cómo sale tanta cosa, cada vivencia de cada persona, pero mira, por ejemplo, ahora con lo que decías vos, y creo que es importante que lo podamos enmarcar, porque tampoco es venir a decir todo lo malo sin dar una solución. Claro. Porque, bueno, ahora bien, más de alguien puede estar diciendo, entonces, bueno, soy un músico malo. Pues, sí, me di cuenta, sí, reconozco, soy músico malo. ¿Cómo me vuelvo en un buen músico? ¿Qué hace un buen músico? Porque, digamos, en el aspecto, porque yo puedo tener mi concepto de decir, voy a hablar de mí. Yo soy buen bajista, o sea, soy buen pianista, no me considero mal músico, pero, mis actitudes o mi forma en la que no me acoplo en los ensayos o mi poca seriedad durante un servicio o durante un ensayo no es la mejor. ¿Cómo yo puedo decir, bueno, voy a cambiar? ¿Qué define un buen músico? ¿O hasta qué punto puedo decir, sí, esto es el estándar de un buen músico? Qué masacre eso que decís, porque es que fíjate vos de que definitivamente un músico que se considera bueno tendría que ver si es bueno en las dos áreas de las que ya hablamos. Sí. Podría ser que hay más áreas, porque pues todavía no hemos hablado y creo que es un tema muy importante también, pero qué tan buen hijo sos en tu casa. Ujú. Eso podría definirte como un buen músico o un mal músico. Eh, pero tomando lo que vos me decías, un buen músico tendría que ver si es esforzado ensayando, si sabe tocar bien, por lo menos ya tiene una característica entonces de David, va, que toca bien. Entonces, gloria a Dios por eso, pero tal vez le falta humildad, le puede faltar mansedumbre, le puede faltar amor por el prójimo, porque hay muchos músicos que humillan a los que no están a su nivel. Entonces, hay que tratar la manera de alcanzar el nivel de ser un buen músico, pero integralmente, y no solo aparentando que lo soy. Porque mira, un buen músico, ok, ya alcanzó el nivel técnico que dice, y también se mete con el Señor y lee la palabra, pero hasta ahí topará. Yo pienso que no, hay algo más siempre. Entonces, un buen músico siempre debe anhelar alcanzar un nivel más alto. Ujú. Si el buen músico no es el líder de alabanza, tiene que anhelar algún día llegar a ser el líder de la alabanza. Tiene que anhelar también decir, bueno, Señor, yo anhelo un obispado, yo anhelo llegar a ser pastor o llegar a ser un evangelista, pero siempre con la diligencia que te da el ser un buen músico. Un buen músico debe de tener amor
por la obra de Dios, pero también tiene que tener amor por el prójimo. Por supuesto. Y saber que si alguien se confundió, no simplemente decir, ay, este se confundió otra vez, pero yo sigo tocando. No, no, no. Es decir, mira, papito, te equivocaste, pero hacelo de esta manera, yo te voy a ayudar para que alcances un nivel mayor. Ese músico que se detiene en su camino para ayudar a otros, está alcanzando el nivel de ser un hermano mayor para los demás, de ser un protector, un atalaya, aquel que, aunque ve los errores de los demás, no los va a juzgar por los errores, sino que los va a ayudar a corregirlos. Ese es un buen músico. Fíjate, entonces, mira, hay tantas cosas que podríamos hablar de un buen músico, que pueden haber 1000 formas más de ser buen músico, pero nosotros estamos tocando algunas que son claves para que podamos alcanzar un nuevo nivel en la alabanza. Por ejemplo, un buen músico debería de rechazar el orgullo, el ser orgulloso. Debería de rechazar las pláticas que contaminan. Debería de escoger mejor a sus amistades. Porque a veces por las amistades uno puede ir perdiendo lo que ha alcanzado. Entonces un buen músico principalmente es un buen líder. Es alguien que va a ser objeto de que la gente lo quiera seguir. Entonces, si, dense cuenta ustedes, si están en su iglesia y se le acerca un niño y le dice, hermano Cirilo, enséñame a tocar el piano, yo quiero tocar como usted. Usted está siendo ejemplo para niños, para jóvenes. Y probablemente el Señor esté guiando a ese niño o a esa persona que fue a pedirle su ayuda. El Señor lo está guiando porque usted es un buen líder. Entonces usted tiene que tener amor y dar de gracia lo que de gracia recibió. Entonces eso lo va a convertir en un buen músico. El que es bueno es porque enseña. Y el que enseña siempre va a recibir enseñanza también y va a poder ir mejorando cada día más. Alguien que enseña primero recibió la enseñanza, primero recibió el regaño, la corrección, y eso lo hace ser bueno. Entonces, un buen músico, y ustedes pues sabrán también qué más puede ser un buen músico. Y usted puede decir, yo soy un buen músico, a mí me quiere todo el mundo, gloria a Dios, alcance más, busque más. Tengo la mitad, digamos. Ajá, tengo la mitad, pero ahí voy, y el Señor se lo va a dar, porque el Señor ve la actitud del corazón. Por supuesto. Uh-huh. Creo que ahí donde tocabas un punto donde a veces nos cuesta. Yo te digo que a veces a mí me costó cuando empecé, porque puede haber dos formas de un músico malo, digamos que hablabas del enseñar. Hay gente que no enseña porque no sabe, o sea, no tiene, o sea, toca empíricamente, digámoslo así, porque sí llega a un punto en el que, pucha, yo conocí gente de que decía, pucha, esos cuatro son buenos tocando, pero si les preguntabas, no te sabían explicar porque no sabían. ¿Qué estoy haciendo? No saben qué están haciendo. Y otros por envidia, Uh-huh. que, pucha, ese conocimiento a mí me costó, ese conocimiento yo pagué por él, Uh-huh. y es mío, si vos querés tocar como yo, anda a una academia o algo así. ¿Cómo es eso de dos lados de moneda donde podemos ver que ambos son pues mal músicos al final, pero son diferentes intenciones? Porque no sabe cómo explicarte, y otra porque no tiene el doma o el querer de enseñar, el don de servicio de decirte, va, te voy a enseñar, tengo la capacidad de multiplicar lo que tengo. Sí. Es que creo que es impresionante cómo cosas tan sencillas pueden cambiar si soy apto o capaz de decir si soy buen músico o soy mal músico.
Creo que son muchas cosas, como decías vos, son tantas cosas que podemos enumerar para decir, sí, soy buen músico, soy mal músico, pero Mira, una experiencia que tuve. Te la quiero contar así rapidito. contá. Porque tengo un punto. Yo estaba a cargo de un grupo de alabanza Ajá, y ya había un músico. ajá, No les voy a decir de qué instrumento, porque pues en una de esas lo ubica. lo ubican y no, ¿verdad? Pero este músico tocaba, tal vez no excelente, pero pues tocaba, y como vos decís, empíricamente. Pero habían acordes que hacía malos, y cuando yo lo quise corregir no se dejó. Eh, y se molestaba porque estábamos tratando de buscar el ir mejorando en el grupo. Entonces la decisión que tomó fue que se fue de la iglesia. Y nosotros, bueno, lamentable, ¿va? Porque pues al final de cuentas era un siervo de Dios y, pues, su actitud no era la correcta, pero pues se tenía que haber dejado ayudar. El asunto es, mira, Freddy, tiempo después, varios años después, a mí me delegaron para ir a una iglesia del mismo ministerio a apoyar en la alabanza. Cuando llegamos a la congregación, la esposa del pastor me dijo, mire, fíjese que tenemos una situación con un hermano que, pues, mire, él toca y todo, pero no quiere enseñar. Y, pues es una situación algo difícil con él. Me dijo así, bueno, le dije, déjeme conocerlo y ya platicamos, ¿verdad? Oh, sorpresa, cuando Era era el mismo que había salido yendo de la iglesia. Y con los mismos errores. Con los mismos errores. Y cuando me vio, se fue de esa otra iglesia. Y ni siquiera me dio la oportunidad de conversar, nada, simplemente se fue. No se fue de la iglesia tal cual a otra iglesia, no, sino que ya no llegó a los ensayos, ni a las enseñanzas, ni a nada que tuviera que ver con la alabanza. Entonces se desligó de la alabanza el tiempo que yo iba a estar ahí. El punto que quiero tocar es de que si sos mal músico por actitudes malas, va a llegar un momento en el que vas a topar y vas a querer huir. Porque aquí te quieren ayudar a que mejores, a que tu actitud cambie, esto y el otro. Y decís, no, yo estoy bien, y te vas a ir. Pero a donde quiera que vayas, te va a perseguir la enseñanza que Dios te quiere dar. Y es tu decisión si vas a aceptarla, si vas a aceptar esa nueva oportunidad que Dios te da o no, ¿verdad? Entonces, creo yo que la actitud de un mal músico tiene que cambiar en la casa donde está, en la iglesia donde está, para poder tener allí mismo su victoria. Porque si se van de la iglesia por alguna situación, lo que va a pasar es de que el recuerdo de esta persona, de este músico, va a quedar como alguien que falló. Exacto. Y tal vez fue a otro lado y venció lo que tenía que vencer y pues ya le iba bien como músico. Pero lo que dejó acá, su pasado, lo va a tener marcado como alguien malo. Entonces, las marcas de ser un mal músico se deben de borrar en el lugar donde estás. Qué masacre. Y fíjate que me hacías mucho recordar una historia. Es muy popular y hasta creo que en las áreas de niños y en las escuelas dominicales, cómo lo enseñan, la historia de Jonás. Mira, hablando del ministerio que él tenía, ese hombre, y imagínate, yo me lo pongo a pensar de esa manera. Dios tiene muchos siervos alrededor de todo el mundo. Llamó a Jonás y Jonás huyó. Yo como hombre puedo decir, bueno, ¿por qué no llamó a otro más que sí quería? O sea, yo me pongo a pensar en eso y digo, ¿por qué la insistencia de mandar un pez grande para que se lo comiera y lo hiciera que recapacitara? O sea, ¿por qué la insistencia? Yo creo que hablando en este tema de este hermano o amigo músico que me contás,
cómo es que Dios quiere hasta bendecirte, digamos, o sea, quiere que, como dice la palabra, que en nuestra debilidad Él se perfeccione su poder. Entonces, ¿cómo es eso? Y creo que ahí es donde a veces uno se menosprecia, porque digo, no es que yo no toco bien, no es que yo no sé, o hablando del lado, digamos, en cuestión de que tal vez uno no tiene la capacidad ahorita, pero si Dios te llamó, si Dios Por te... algo. Por algo, o sea, y Él va a estar ahí insistente en quererte perfeccionar, aunque ahorita tal vez no seas buen músico o tal vez tengas una mala actitud, pero el Señor quiere tratar con uno. Yo tal vez no soy un músico bueno a una totalidad, pero yo sé que el Señor ha tratado muchas cosas en mí que yo digo, pues chica, por esto pasé esto y por esto viví esto, pero puede caer en la calidad también de Jonás que se convirtió en Nínive completo, se convirtió. Pero ¿cómo él terminó? Ni la Biblia se toma el tiempo para decir cómo terminó, porque dice que él estaba amargado y es lo único que deja ver la Biblia. Sí. Esta es causa de tu amargura, sí, es causa de mi enojo hasta la muerte, dijo Jonás. Y nunca, o sea, muchos, y si no sé si alguna vez lo has leído en la Biblia, pero muchas veces la Biblia dice, este fue mal rey, este fue buen rey, este hizo la voluntad de Dios, este no. O sea, la Biblia se toma el tiempo de decir qué hizo y qué no hizo, pero con Jonás no dice eso, o sea, nunca da un final de qué le pasó al final. Yo hasta la fecha no sé si murió, si lo mataron o qué pasó, nunca dice nada, y creo que ahí es donde uno puede errar, como en este caso de este hermano, que tal vez por no dejarnos tratar con el Señor, tal vez vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, pero nunca va a tener la bendición como el Señor quiere. Es como lo que pasó con Sansón. Él quería que él fuera un juez para Israel y todo, pero por desobediente le quitaron su fuerza y de último mató a un montón de filisteos, pero con su vida también. O sea, cumplió el propósito de Dios, pero ¿a qué costo? Entonces, yo creo que ahora con todo esto ya recapitulado, con todo esto ya armado, creo que tenemos ahora, bueno, yo tengo la duda. Bueno, no podemos, digamos, nosotros no podemos estar con todos, pero decir, si tú eres buen músico, yo soy mal músico, buen músico, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi iglesia o qué puedo hacer yo para identificar? Porque si soy bueno o mal músico, ¿cómo yo puedo identificar esto? Digamos, en el caso que yo no soy un líder, digamos, pero soy un músico bajo alguna autoridad, decir, bueno, no sé, me acerco con algún experto, con alguna academia. ¿Qué harías vos para identificar si soy bueno o malo? Mira, yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer es mandarle el link de este podcast a su líder de alabanza, que lo vea primero, que lo escudriñe, y que para que pueda ser aplicado en su caso particular. Pero hay una solución a todo esto de ser músico bueno, músico malo, y es la humildad. Qué fácil es decir, la humildad es la solución. Porque en la humildad uno tiene que levantarse o salirse de su lugar donde uno está acostumbrado a estar. Como le dicen todos, ¿verdad? Su zona de confort. E ir delante de su líder. Y expresarle, mira, no sé cómo le digan en sus iglesias, si le dicen líder, diácono, o pastor de alabanza, no sé cómo le digan, pero el que lidera el grupo o la banda de la iglesia, acercarse y preguntárselo de frente. ¿Tú consideras que yo soy un buen elemento o soy un mal elemento? Pero no quiero saber si soy malo para irme, no, yo quiero saber si soy malo para mejorar. Y eso es humildad. Y además de ser humilde, tenemos que tener la capacidad de dejarnos enseñarnos, de dejar que alguien más nos pueda enseñar, que alguien más nos pueda corregir. Si están las posibilidades de alguien de estudiar en alguna academia, estudiar en línea, que eso es lo más normal ahora, ¿verdad? Pues hacerlo, y eso es excelente, eso es bueno.
pero someterse a la autoridad que ha sido delegada en la iglesia es algo muy importante. Si quieres llegar a ser un buen músico, deleítate en la presencia de Dios. Deleítate, métete. Si tú quieres llegar a ser un buen músico, no seas sabio en tu propia opinión. Recordate que todos necesitamos ayuda. Recordate que si te humillas en lo secreto, el Señor te va a exaltar. Entonces hay muchas cosas que podríamos decir. Incluso si te cuesta tocar, pues haz de tus ensayos personales en tu casa una costumbre diaria. Claro. Ensaya hasta que domines el instrumento que estás tocando. Y métete en la presencia de Dios hasta que domines al hombre viejo que todavía sigue pataleando dentro de ti. Creo yo que con esos pequeños consejos tenemos para trabajar bastante, cada uno en nuestras vidas, para lograr ser un buen músico. Pero sobre todo de ser un buen músico, eso solo es un título que nosotros le pusimos a este tema. Lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar, es atraer la presencia de Dios. Exacto. De una manera integral. Creo que es importante, como decías vos, pues tal vez con una cosa que hagamos. O sea, creo que por tocar algo, solo con que cambiemos nuestra actitud a una manera más humilde, creo que es un gran avance. Sí. Pero creo que a veces siempre lo que más cuesta es el primer paso, o sea, el decir, el reconocer y decir, sí, soy malo. Porque el orgullo siempre va a pegar mucho y creo que es lo que más pesa en uno, pero creo que es un buen paso donde comenzar en reconocer y creo que todos tenemos más de algo de un músico malo, todos, unos más que otros, pero creo que ese primer paso, si ya lo diste o si lo estás dando ahorita, todo lo demás se va fácil. Sí, todo lo demás exacto. agarra rumbo. Exacto. Todo lo demás agarra rumbo. Creo que como decías, Moy, podemos hablar de muchas cosas, pero tal vez para darle una conclusión a esto y para ir cerrando este espacio, es que Dios tiene un propósito para cada uno, pero quiere usarnos como vasos limpios, como vasos capaces, como odres nuevos, dice la Biblia, porque obviamente el odre no se puede poner en un odre viejo porque se filtra o se puede dañar el vino, entonces el vino no se puede poner en un odre viejo, entonces el Señor quiere depositar a veces la bendición, lo hermoso que es servirle a Él, porque yo he visto muchos músicos que hasta viven de servirle al Señor, y qué deleitoso es poder decir que el quien me sustenta es Él, porque yo soy vaso útil y apto para esto. Entonces, tal vez para terminar este tiempo o este espacio y darle una conclusión a todo lo que ya venimos amarrando, como decíamos, para amarrar el saco. Sí. Creo que es importante que el primer paso para transicionar de músico malo a músico bueno, creo que sería primero nuestra actitud. Primero reconocer que estamos fallando y con ese primer paso ya tenemos un camino, una senda que seguir. Bueno, de aquí tengo que cambiar, aquí tengo que hacer esto, aquí tengo que hacer lo otro, pero nos gustaría pues que nos cuenten sus experiencias, sí, que nos hablen, que pues sinceramente queremos ver si este podcast es de bendición para ustedes, si es para ustedes de reflexión, para poder decir esto estoy haciendo bien o esto estoy haciendo mal. Y que nos cuéntenos pues sus anécdotas, queremos leerlos, si tienen dudas o quieren que hablemos de algún tema en especial, estamos a la orden para servirles. Igual pues queremos ser de instrumentos útiles para los grupos de alabanza, para los directores, músicos, para todos en general. Aquí van a aparecer también nuestras redes sociales personales, nuestras redes sociales de Cántico Nuevo. Sí. Escríbanos, platiquemos qué otros temas podemos tocar, qué otros temas les pueden interesar que toquemos. Creo yo que el anhelo nuestro es bendecir. Así es. Bendecir nada más
a los grupos de alabanza, que podamos juntos darle al Señor una alabanza excelente, una alabanza que Él merece, o sea, una alabanza de primera, de primera. Entonces, queremos darle a Él lo mejor y queremos lograrlo, que el Señor se lo merece. El Señor merece toda gloria, el Señor merece toda honra y el Señor merece que tanto tú como nosotros demos ese primer paso de mejorar la actitud que tenemos, de dar ese gran paso de humildad, buscando consejo, buscando ayuda con nuestro líder, con nuestro pastor, que podamos agradar el corazón de Dios. Muy bien, entonces terminamos, amigos. Cualquier cosa pues pueden escribirnos a nuestras redes personales o a la general de Cántico Nuevo. Estamos ahí para servirles. Muchas bendiciones y espero que tengan un bendecido día o una bendecida semana. Muchas bendiciones.